Una vez lograda la carrera de arquitectura, Ujú. viene el tema económico también. No sé, es inevitable hablar del dinero del arquitecto. Al final de cuentas, los arquitectos para hacer arquitectura necesitamos comer, necesitamos Co- operar. Sí, 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 sí. La construcción, los ladrillos, alguien los tiene que comprar. Alguien los tiene que comprar, alguien tiene que gestionar. A Ok. partir del año pasado cambié completamente el sistema de construcción porque no funcionaba bien, ¿verdad? Porque siempre había sobrecostos y ahora ya lo estamos haciendo diferente. Ahora ya terminamos el proyecto y cuando el cliente quiere que le construyamos, se le entrega un presupuesto, el presupuesto se respeta. Welcome to the Progressive Design Firm podcast. Bienvenidos a otro episodio de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. Es mi gusto tener el día de hoy como invitado a Abraham Cota Paredes. Es un arquitecto eh, muy conocido en México, youtuber consagrado. Hizo un espacio en su agenda para venir por acá. Bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en tu espacio y en esta naturaleza tan potente. ¿Qué te ha parecido la experiencia? La verdad, muy bonita. Yo creo que tienes aquí un lugar fantástico. La verdad que la arquitectura que le implantaste, creo que bastante lo complementa y, y se siente calma, que yo creo que es un éxito la arquitectura cuando logras calma. Felicidades. Muchas gracias. Decía Agustín Landa, que fue maestro mío y lo he repetido hasta el cansancio, decía que Dios habita en los espacios de serenidad, Qué bonito, qué ¿no? bonito. O sea, que cualquier espacio sereno, ahí habita Dios. Entonces, pues eso me gusta. Es que yo creo que es lo que la mayoría buscamos, ¿verdad? O sea, buscar una arquitectura que te tranquilice, que te haga sentir pues tranquilo, que a gusto, que te, que te olvides un poco, ¿verdad? De todo el ruido de la vida en el exterior. Que te abstraiga. Un poco. Sí, estoy de acuerdo. Oye, Abraham, fíjate que quería empezar hablando contigo de un tema de arquitectura estrella en entornos muy tradicionales. Digo, tú viniendo de una ciudad como Guadalajara, que tiene un centro histórico muy tradicional, cargado de mucha historia, em, de pronto hay estos proyectos que no sé si deben o no permitirse de hacer una arquitectura más vanguardista. ¿Qué pensarías de eso? Uf, pues es un tema muy bonito porque es muy pertinente, es muy actual. Las ciudades en toda Latinoamérica están creciendo y los centros, no, los centros estaban quedando abandonados en las ciudades latinoamericanas, en la mayoría, y estaban creciendo hacia las periferias, ¿verdad? Hasta que de repente se dieron cuenta de lo insostenible que era, o sea, lo costoso que era, ¿verdad? Estar llevando toda la infraestructura hacia cada vez más lejos cuando ya la infraestructura estaba en el centro, ¿verdad? Entonces, alguna vez leí hace unos años un artículo que decía que en Guadalajara, en el centro, en los primeros sectores de Guadalajara, cabían 2 millones de personas y vivían 200,000. Muy bueno. Entonces, lleno de casas abandonadas, lleno de edificios donde apenas viven dos, tres familias porque ya están en condiciones muy precarias. Entonces, está esa realidad. eh, y está también la realidad del valor, ¿verdad? De esa casa que está ahí abandonada, que es una casa que tiene 200 años o 100 años y no la quieres tocar porque es historia. Porque tiene un valor histórico, Ajá. que luego habría que evaluar. Que no todo lo viejo tiene aportación real, ¿me explico? No solo por ser antiguo, necesariamente tiene que ser preservado. No lo sé. O sea, ponte a pensar, por ejemplo, en las ciudades europeas. Ponte a pensar cómo en la Segunda Guerra Mundial se destruyó Viena, se destruyó Londres, se destruyó. ¿A poco no te encantaría que siguieran ahí esas casitas feas, sabes? Que tenían Bueno, 200 o Berlín, 300 años. Berlín está 90% reconstruido. Es a lo que voy. O sea, ¿no te gustaría o sea, ver la ciudad como era antes de la guerra? Pues sí, pero es que una visión romántica y yo creo también que hay que abrir paso a la modernidad. Y hay maneras de hacer esto, digo. Obvio, obvio. Es a lo que voy, es a lo que voy, es a lo que voy. A mí me encanta la modernidad y me encanta lo nuevo y me encanta. Sin embargo, creo que como todo en la vida es un equilibrio, ¿no? Mira, la ventaja de estar en Latinoamérica es que tenemos
algunos precedentes que podemos ver de ciudades donde ya está sucediendo estas reconstrucciones en Estados Unidos o en Europa. Claro. A lo mejor en la posguerra en Europa podría ser más evidente, pero también puede ser que, por ejemplo, hemos visto un declive económico en ciudades americanas que después han regresado a los centros urbanos a regenerarlos para turismo, para vivienda. Estoy hablando de ciudades como Pittsburgh, Denver, no sé, ciudades donde había que estaban dependientes de una industria muy específica y ha decaído, pero después se han rescatado estos centros urbanos con otro propósito. Y en ese sentido, hay prácticamente como tres estrategias que se implementan rápidamente. Uno es tener el edificio histórico y llegar encima y poner algo gigante encima, ¿no? Como una nave. La reforma. La Reforma, Ajá. como una nave extraterrestre, ¿no? O por ejemplo, hay varios ejemplos en New York, incluso de edificios históricos, que eran edificios de, no sé, 4 o 5 pisos, y después sale estas torres de, no sé, Norman Foster, ¿no? Encima de ellas, y entonces de pronto puede ser como este ejemplo de súper contemporáneo con el contraste más tradicional. Otra opción es enterrarse también, o sea... Agustín Landa también decía, digo, perdón la referencia, pero nuevamente, Maestro. Agustín decía que quien se enterraba era porque no podía con el entorno. Eh, Enterrarse literal. O sea, sí, literal, o sea, hay reformas en librerías o en museos europeos donde estas ampliaciones se hacen bajo tierra, típicamente, ok. ¿no? Grandes ampliaciones. A mí me gusta mucho una en New York por Renzo Piano, que aparte pues es un maestro, Ujú. eh, que hace una ampliación que me parece el punto medio. Hace una ampliación de una biblioteca privada muy tradicional, edificio histórico, dentro del National Trust, de edificios para preservarse. Ujú. Y es una ampliación a la misma escala, la misma altura, con materiales mucho más contemporáneos, vidrio, concreto, acero, Ujú. pero misma altura, mantiene como la continuidad en el jardín, etcétera, etcétera. Y se me hace como este como contacto entre lo viejo y lo nuevo, pero un contacto muy amable, muy sutil, como que apenas se tocan, ¿no? Claro. No sé, pareciera como un pequeño beso. Ujú. ¿Cuál crees que es la estrategia correcta o para dónde va? Yo creo que hay muchas estrategias correctas. La arquitectura es muy distinta, puede ser muy variada, ¿verdad? Es como si dijeras, ¿cuál es la canción correcta? Pues la que te guste, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, hablando de Nueva York, leía el otro día el Delirious New York Ujú. y te cuentan la historia de Nueva York, cómo llega desde los holandeses a querer construir la casita típica holandesa y después esa casita típica holandesa la quieren abstraer hacia el edificio. Entonces los primeros edificios tenían como esta forma como de las dos aguas Ok. en su basamento y de repente quisieron construir todo vertical porque la isla solamente tenía no me acuerdo, 2.800 o 2.020 manzanas, entonces no podía crecer mucho. Entonces la forma del rascacielos no podía ser más que hacia arriba. Entonces, cuando empiezan a construir y empiezan a generar ciertas obras que de repente con el paso de los años se van dando cuenta que pueden ser más altas, empiezan a demolerlas. O sea, el hotel, Claro, Aston Astoria y no sé cuántos, o sea, se demolieron. Obras increíbles que no les importó nada demolerlas y volverlas a hacer. más que permitía también el suelo, que es puro granito en New York, es una belleza que te permite poner estos edificios Ujú. con relativamente poca cimentación. Ok. Contrario, por ejemplo, en Dubái, estaba leyendo Arena. Arena, es un sistema de cimentación completamente distinto. Claro, claro, claro. Entonces, A lo que iba es que sí, puedes demoler, puedes hacer lo que quieras. O sea, tienes ahí en Nueva se York vale. y los puristas te dirán, no quites ahorita no sé, el Radio City Music Hall, no, pues tíralo y vas a otro mejor. Y en 100 años alguien va a llegar y también lo va a tirar y va a ser otro mejor. O sea, también ese criterio en algunos casos
pues se vale, ¿sabes? Mira, yo tengo una maestría en diseño urbano y uno de los temas de maestría fue precisamente la preservación histórica de edificios, monumentos y sitios pues que tenían un valor, ¿no? En el National Trust Claro. en Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que concluimos, básicamente lo que concluimos es documentalo súper bien antes de que lo tires. Y persínalo. Tómale fotos, hazle planos, Barragán decía eso. Barragán decía, tómale fotos. Después de que termines tu obra, tómale fotos. Ya no es tuya. Ya no es tuya, no te pertenece. Si el cliente la quiere demoler al día siguiente que se la entregas, es su terreno. su terreno, su inversión, su casa. Es de él. Vive la... Tú le diste un servicio, ¿verdad? Digo, obviamente hay muchas formas, ¿verdad? Si ahorita me está escuchando alguien de patrimonio, va a decir, ¿estás loco? ¿Cómo que van a tirar lo que quieran? Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, obviamente hay que tratar de encontrar ese balance. Si se puede rescatar, si funciona, si la estructura es buena, si, ¿sabes? No vas a llegar y vas a tirar el Palacio de Minería. Pues no, o sea, es un edificio funcional, es Claro. bello. Que ahí quizá quede. Pero a ver, años, Abraham, si sí, pues sí. O sea, últimamente, o sea, si esto, era un poco lo que hablábamos ayer, si esto permite, a ver, el desarrollo natural de las ciudades es crecer y densificarse y aportar a la vida socioeconómica de la ciudad y de sus pobladores. Claro. Si por el amor o el romanticismo a un edificio estás deteniéndolo, pues no lo sé qué tanto valga la pena, ¿me explico? Sí, sí, claro, es que ese es el otro argumento. ¿Sabes cuántas viviendas se necesitan al año en México? Dime. 1 millón. ¿Sabes cuántas se construyen? 200, 300,000. ¿Y esto incluye autoconstrucción? Sí, claro, o sea, en general. En Es general, el total. gobierno tendría que estar dando 1 millón de viviendas al año para que la gente tuviera casita. Bueno, a ver, esto de que el gobierno tendría que estar dando, pues, pues sí, no, sí porque es un derecho constitucional que Es un derecho humano. es un derecho constitucional que tienes que tener, bueno, por lo menos en México es un derecho constitucional que debes tener un acceso a una vivienda digna. Eso lo dice Sí. la ley. Ya habría que debatir si la Constitución es correcta o no en una economía de libre mercado, ¿no? Sin embargo, creo que es en casi todo el mundo, ¿sabes? El derecho a la vivienda es como, bueno, si ya lo trajiste al mundo, si ya está aquí, dale nacionalidad, dale casa, Claro, dale educación. O sea, un gobierno no puede tener gente, no puede tener seres humanos de su nacionalidad sin educarlos. O sea, si ya nació en tu tierra, tu deber como gobierno es educar a ese ser humano. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Estaba justo, me estaba yendo porque estaba pensando en este acceso a la vivienda digna. Pues al final del día es como la sustancia más elemental que puede haber, el protegerte de los elementos exteriores, ¿no? Al final de cuentas, a mí me preguntaban hace algunos podcasts qué era la arquitectura, y para mí la arquitectura es, primero que nada, un elemento funcional que te protege de los elementos. O sea, simplemente es un lugar de resguardo, ¿no? Es un techito para no quemarme, Sí, para que no me lleve aquí, para que no me lleve el huracán, para que para que no me coma el coyote. para que no me coma el coyote, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un resguardo. Y si la arquitectura en ese sentido no cumple esa función tan básica, no es arquitectura para mí. Ese es mi punto de vista. O sea, paso número 1 debería ser un resguardo. Primero proteger, ¿verdad? O sea, Correcto. necesitas eso. Y por eso lo digo con esa idea del centro histórico, ¿verdad? Porque pues de repente los gobiernos, vamos a decir, las personas que tienen como esta idea extrema de cualquier cosa, vamos a decir que los extremistas de la conservación dicen el centro histórico es una joya. Es una joya, no lo podemos tocar. Entonces, si quieres vivir no se puede en el centro histórico porque las casas están cayendo, entonces hay que esperar hasta que se caigan solas, entonces mejor vete a vivir a otro lado. Entonces, pues se vuelve bien complicado generarles vivienda porque la vivienda pues les tiene que generar una ciudad. Pero qué bonitos son estos centros históricos europeos que son vibrantes, que están llenos de vida, que aparte los edificios multiusos les permiten tener comercio, oficina, vivienda, peatonales. O sea, qué bonito sería aspirar a tener un centro histórico así. Y es que, digo, ellos tienen la facultad o tienen pues, también la condición, porque es completamente natural. También en las ciudades en Europa, pues tú sabes cómo son los países en Europa, son pequeños.
Entonces las ciudades son pequeñas. Entonces, si estás en una ciudad pequeña, se construyeron pues verticalmente. Entonces, si tú entras a los cascos viejos, pues tienen pequeños edificios de 5 metros de frente por 6 niveles. Sí. Entonces, eso es mucho más eficiente, vaya. Por eso no hay tanta necesidad de construirle pues mucho más, pues porque ya tiene 5 o 6 niveles, ¿no? Jane Jacobs te dice que es el nivel ideal. Una ciudad de La 6 escala niveles. humana, ¿no? Ajá, que todavía puedes ver el barrio, todavía no te desconectas, arriba de 7, 8 niveles ya no tienes una relación con la calle. Entonces, pues ya el centro histórico europeo ya lo tiene. Entonces, Claro. ellos tienen otros temas. Ellos tienen que rescatar el edificio y darle un nuevo sentido. Y ahí aprendes, cuando quieres aprender realmente a rescatar el centro histórico, pues te vas a analizar los casos de Madrid, ¿verdad? Herzog y de Meuron. Barcelona. Caiza, Barcelona es un Toda excelente Europa. ejemplo, claro. Toda Europa. Toda Europa. Em, Fíjate que ahorita que estabas hablando precisamente de cómo la vivienda vertical puede tener una conexión o una desconexión con la calle, vinieron a mi mente dos ejemplos. Uno fue Edimburgo, que es una ciudad medieval que construyeron edificios hasta de 14 niveles, Ok. lo cual es impresionante para el medievo. En el centro también. En el centro, en el casco histórico. Excelente. Y ahí las clases sociales están divididas por el nivel. O sea, haz de cuenta que en el centro, básicamente Edimburgo es una ciudad que tiene estos precipicios. Entonces, digamos que alguna de las bóvedas, siete niveles de las bóvedas están bajo tierra y la gente vivía aglutinada bajo tierra como ratas, una cosa espantosa. En la guerra. En el medievo. En el medievo. En el ok. medievo. Pero en la parte desde la calle de donde pasaba el rey y demás, tienes esos otros 7 niveles sobre la calle y estaban divididos en clases sociales. El primer nivel, obviamente, era los más bajos y conforme te ibas haciendo hacia arriba, por temas también de olores en la calle en el medievo, entre más arriba estabas, pues era de una clase social, pero compartías el mismo edificio, lo cual me parece una cosa interesantísima. Eso pasaba también según el libro de Delirious New York en Nueva York, hasta que se inventa el elevador. Cuando se inventa el elevador, los ricos ahora viven arriba. Claro, por supuesto, como no. Antes era más cómodo, ¿no? Vivir abajo. Bueno, pero también tienes estas sociedades nórdicas que te dicen que a un desarrollador que tiene que desarrollar edificios, Ajá. 30% del edificio tiene que ir a vivienda social. Lo Qué cual, loco. lo cual está muy interesante. O sea, por ley, tú como desarrollador, 30% tiene que ser vivienda social en el edificio. ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, a ver, ¿esto se vale? ¿No se vale? Claro que se vale. Es que, a ver, Oye, pero no te sale la nada. O sea, al final de cuentas, haciendo numeritos, pues imagínate, 30% es un chorro. y les va mal a ellos. No creo, Yo tampoco. no creo. No creo que les vaya mal. Yo creo que encuentras el equilibrio, ¿sabes? O sea, esos países pagan 45% de impuestos. Y son los países con mejor nivel de vida, ¿sabes? Eh, nosotros en nuestros países latinoamericanos nos estamos quejando del 26%, los que pagan. Sí, claro. O sea, aquí la mayoría no paga, o muchos no pagan, vaya. Entonces, yo creo que es cuestión de disciplina, ¿sabes? Es de disciplina de decir, ok, si así son las reglas, Pero tengo que jugar con ellas. te imaginarías, por ejemplo, una de estas nuevas torres. Y ese es otro tema que quiero hablar contigo, ¿no? Este sueño de tener tu pedacito de tierra con tu casita unifamiliar, con tu jardincito atrás, aunque Con no, tus perros y tus con tus gatos. perros y tus gatos, o sea, tener tu lot, ¿no? Tu lote. Ujú. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Te imaginas tú en estas torres de departamentos de ultralujo que están construyendo en San Pedro, Garza García? Pues me viene en la mente, ¿no? Pero también Guadalajara tiene sus ejemplos. Sí, ahorita están. Donde el 30% fuera vivienda social. ¿Cuántos mexicanos dirían, yo no voy a vivir ahí pues estoy pagando una torre de lujo, no quiero mezclarme con una clase social distinta? Me O dejas, sea, sería un comentario. O me sea, dejas pensando, está bien interesante, ¿eh? O sea, ponte a pensar en eso, tanto para el que compra el departamento como para el que vende el departamento. Eh, sí, definitivamente, al principio sería difícil. Nadie quiere lo que no conoce. mm, O sea, los primeros estudiantes en Estados Unidos que les tocó sentarse al lado de una persona de color, no les gustó.
¿sabes? ¿Viste la película esta de Forrest Gump? Ajá, sí, sí, Que sí. Forrest está el día en el que dejan entrar por primera vez a esa universidad, ¿verdad? A la gente de color, A un afroamericano. ajá, un afroamericano, y, y él ni se da cuenta, ¿qué está pasando? Le pasa el libro. O sea, pero hubo muchísima gente que... Para lo cual era, sí, sí, sí tienes como inicio sería un cambio social que sería una manera de integrar la ciudad, ¿no? Claro. Los camiones no podían subirse al mismo camión, se tenían que ir hasta atrás, ¿sabes? sería una manera interesantísima de integrar la ciudad y de dar mejores iguales oportunidades o sea, desde la vivienda a todo el mundo. A Eso todos. sería una cosa espectacular. Y como dicen, no tienes que inventarlo, si ya lo están haciendo allá y allá, Es lo que te decía, es la gran ventaja de ser una ciudad latinoamericana porque vas viendo los referentes, o sea, casi que van sucediendo cosas 30 años adelante de nosotros o 100. o 100 y vamos viendo cómo va sucediendo. Tú, por ejemplo, en tu viaje a Japón, Ujú. ¿no? O sea, la cultura, la educación de las personas, Sí. la, em, no sé, el respeto al espacio personal Ujú. que existe, que no estamos ni años luz, o sea, aquí vas al súper y no terminas de pagar con esta la otra persona encima de ti. O sea, la otra persona literalmente puede ver tu cuenta. Sí, 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 sí. Y eso es imposible que sucediera en otras sociedades. Me explico, sería una invasión a tu espacio personal. Claro. Sin embargo, vamos para allá. Estamos de acuerdo. O sea, vamos para allá. La sociedad está evolucionando, nos estamos educando todos y poco a poco estamos aprendiendo lo bueno. Aprendemos también las cosas malas. Sin embargo, todo tiende a mejorar. Todo tiende a mejorar. Entonces, es cuestión de tiempo. Habría que preguntarle a los gobiernos si les dan algún tipo de incentivo fiscal, ¿verdad? Si es como, oye, pues mira, del 100% que vas a vender, el 70 lo vas a vender a este precio, pero el otro lo tienes que vender a este otro precio porque es vivienda social. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer un mecanismo fiscal que vas a poder deducir toda esta parte y eso te va a ayudar y te voy a dar un incentivo cuando compres el siguiente terreno. Es un trabajo de todos. O sea, Lo que pasa, solamente un lado ¿sabes? Del juego no lo puede hacer. El gobierno tiene que arropar también a su gente y decirles, vamos a ver cómo sí. necesitas traer a la mesa, sin duda, Ujú. a todos los actores. Claro, O sea, claro. si no, eso es una falla. Comunicación. Y uno de los actores es gobierno. Sí, sí. Para que este tipo de esquemas funcionen. Pero además es muy bueno para las ciudades porque limita el empuje o la gentrificación La desigualdad. la desigualdad, ¿no? O sea, es súper bueno porque, y en medida tienes demasiadas ventajas porque en medida de que limites la expansión estúpida de las ciudades, pues imagínate la cantidad de dinero que se ahorra en infraestructura. Claro, 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 claro. Es que ese es el problema de las ciudades mancha de aceite. La infraestructura que tienes que, bueno, ya me hicieron otro coto de 1,000 casas a 50 kilómetros. Ay, llévales drenaje, llévales luz, llévales camiones, llévales escuelas, llévales. Si ya la tienes en tu ciudad, mejor mejoras tus tuberías que también ya están todas llenas de agujeros y se está desperdiciando el agua pluvial y tantas cosas. Definitivamente tienes que encontrar mecanismos para lograrlo y como tú dijiste, la desigualdad, o sea, la desigualdad es el origen de muchas cosas malas en las ciudades. Eh, y ya lo estamos viviendo, ¿sabes? En Ciudad de México, en barrios pues, que no eran de gran nivel socioeconómico, ya de repente están construyéndose pues, torres ¿sabes? Y sigue viviendo todavía la familia y sigue el barrio todavía lleno de la gente tradicional, pero ya de repente ya les hicieron unas torres y pues todos conviven. En Estados Unidos específicamente, recordando el ejemplo de New York, por ejemplo, eso empezó a pasar en New York hasta que en efecto hubo un desplazamiento humano. O sea, naturalmente lo que sucede es la gentrificación y que esto empuja a estas personas que tradicionalmente estaban en ese barrio a vender porque tiene sentido vender, hay que decirlo. O sea, hay momentos en los que tiene sentido económicamente vender, Claro. pero quien rentaba, y era un tema de ayer, No le va a alcanzar. ya no le va a alcanzar para quedarse en la misma zona. Sí, es que son problemas complejos que, como decías, requieren de mucha comunicación entre los distintos actores y también de mecanismos de control. ¿Sabes? Como sociedad somos imperfectos, no tenemos todos la misma educación, ¿sabes? Entonces,
eh, necesitamos todavía que el gobierno genere mecanismos de regulación, porque si no hay regulación, tienes los monopolios, ¿verdad? Simplemente si tienes un libre, pero absolutamente libre mercado, pues bueno, te crecen estas grandes empresas y se comen a todos. Y que se chingue quien se tenga que chingar. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Regular. Espérense. O sea, sí se vale hacerse millonarios, pero no puede ser monopolio. ¿Sabes? Tienes que dejar que otros también se hagan millonarios. Ok. Y lo mismo, ¿sabes? O sea, el Airbnb es un mecanismo súper eficiente que de repente se volvió un modelo de negocio para mucha gente que ya no sabía ni qué hacer con su... permitió rentabilizar propiedades que a lo mejor estaban por desaparecer o sea, yo creo que sí fue un mecanismo. Obviamente hay quien tiene el negocio en mente, pero también fue un mecanismo para mucha gente de poner a rentabilizar propiedades. Las ciudades. El otro día, el año pasado, tuvimos la fortuna de ir a Portugal y Qué bonito. gracias. Y andaba con mi papá. Eso fue lo más bonito. Me llevé a mi mamá y a mi papá. Y a mis hermanas se colaron. Y de repente yo andaba grabando obras y mis papás se fueron a caminar por el centro. Ellos conocieron más Portugal que yo. Y regreso en la tarde y ¿cómo les fue? Estaban en Oporto y mi papá estaba fascinado con Oporto. Me dice, platiqué con un señor, un taxista, que me decía, esta ciudad estaba abandonada, perdida por las drogas. Nadie venía. O sea, Oporto no era nada hace 10, 15, 20 años. ¿Y qué pasó? Pues de repente todo esto del Airbnb, el turismo de repente la levantó. Revitalizó la ciudad. Y no es que se esté lleno de hoteles, está lleno, De Airbnbs. ¿sabes? Entonces, Pero hay ejemplos, por ejemplo, Manchester, hay ejemplos de ciudades que incluso antes del Airbnb pudieron regenerarse. Pudieron atraer inversión extranjera, pudieron atraer turistas y funcionan muy bien. O sea, tampoco depende del Airbnb como tal, ¿no? no, simplemente es un factor más Pero, por ejemplo, que puede ayudar. Es como el Uber, ¿sabes? ¿Cuánta gente se le complicaba muchísimo tener un sueldo de 12,000 pesos al mes? Que ya decir ganabas, en el 2015 ganar 12,000 pesos al mes, creo que arriba de 12,000 ya eres clase media en México, órale. ¿sabes? Entonces ganarte 12,000 pesos ya estás en ese porcentaje afortunado. Gracias al Uber, la gente empezó a ganar 12,000 pesos al mes y para arriba. O sea, porque había gente que decía, no, yo le chambeo todo el día, duermo 6 horas, me vuelvo a levantar, le chambeo y me gano 6, 7,000 pesos a la semana. Antes de Uber, eso Era imposible. Bueno, y da también oportunidad da oportunidades a personas que a lo mejor no tenían la oportunidad de. claro. Fíjate que justo hablando de esto me recuerda, también es una conciencia. Bueno, no quiero terminar el tema de gentrificación sin hablar del caso de la colonia Roma durante los últimos años, que ha tenido una serie de visitantes, principalmente americanos, que han estado rentando propiedades ahí, han desplazado. Esto ha generado muchísima polémica Claro, y podría ser un buen ejemplo de gentrificación, de cómo está desplazando a la gente. sin duda. ¿Quién se beneficia? ¿Quién pierde? Acuérdate que el Tao te dice que no hay bien ni mal, ¿sabes? Todo es cuestión de tiempo. Yo creo que hay gente que se beneficia y hay gente que pierde, ¿sabes? Obviamente el que tenía años rentando, que con 3,000, 4,000 pesos rentando con 3 roomies, les alcanzaba para vivir a gusto en algún departamento viejito pero bonito ahí en la Roma, pues de repente empiezan a llegar los extranjeros que ganan el triple y pueden pagar más. Entonces, el que rentaba ese departamento en 2, Pues se le vence el contrato y se le vence el contrato y le platica a otro amigo que tiene otro departamento y le dice, oye, yo lo estoy rentando en tanto porque, ¿quién se lo rentas? Pues a unos gringos. O sea, lo rentas en 30. Oh, yo lo estoy aquí rentando en 12, ¿no? no sé. Entonces, creo Pero ahí el propietario gana. el propietario gana. O sea, hay un desplazamiento, pero también los cafés, los restaurantes, las tintorerías de la colonia de Roma ganan, todos ganan. Es inversión. O sea, era lo que te decía el otro día, ¿no? Este presidente Bukele Sí. de El Salvador acaba de anunciar que va a quitar los impuestos a las inversiones extranjeras. Entonces vas a poder llevar tu dinero sin pagar impuestos. Tiene ¿no? una economía 100% dolarizada también. Lo que él quiere es inversión.
O sea, te decía, los países que no estamos tan industrializados, lo que quiere es inversión. México, en la época de Porfirio Díaz, ¿qué quería? Acababa de la independencia dejó a México, las invasiones dejaron a México en la ruina. Entonces, si te toca ser presidente después de una guerra, ¿qué puedes hacer? Inviértanle aquí, traigan dinero para traer trabajo. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, vénganse con su dinero para que ayuden a levantar esto, ¿no? Entonces es lo que está haciendo Bukele. Vénganse, traigan su dinero, pongan sus industrias y aquí tenemos mano de obra, aquí podemos levantar todo. Entonces, obviamente, la regulación, porque también de repente pues vas a desplazar a todos. Que no te ganen. ¿Verdad? Por ejemplo, en Mérida, ¿qué está pasando? Pues que la ciudad del centro se los están comprando los americanos y los canadienses. Entonces, pues poco a poco, pues todo va a ser Airbnb y todo va a ser dueño los canadienses y los americanos. Y ya ahora sí nadie, o sea, muy pocos locales van a poder vivir en el centro. Entonces, Y eso, debo decir, no necesariamente es algo malo para la ciudad. O sea, no hay ni bien ni mal. que llegue una inversión extranjera a un centro urbano para rehabilitarlo, para modernizarlo, Para cuidarlo. para dar fuentes de trabajo y demás. Sí. Y no quiero ser aquí el fifi, me explico, Ajá. pero quiero decir que hay puntos a favor también, ¿sabes? Sí. En permitir la rehabilitación de centros históricos, que fue con el tema inicial. Claro. Si te das Claro, cuenta, claro, ¿no? claro. O sea, estamos hablando de Lo cómo, mismo. cómo estas oleadas, y New York era un buen ejemplo cuando empezamos a hablar, porque New York es un lugar donde ha recibido oleadas de migrantes y cada una de ellas, de diferentes países, Ujú. han ido dándole forma. Oye, Abraham, ¿a ti te parece que el futuro de las ciudades más sostenible Ujú. es que cada uno de nosotros compre un lote, hagamos una casita unifamiliar, tengamos ahí a nuestros hijos, a nuestro perro? Fíjate, últimamente digo esto. La arquitectura más sostenible es la que no se construye. La arquitectura es de las profesiones o de las industrias pues más contaminantes, ¿sabes? Ahí tienes el concreto, ahí tienes los ladrillos, que yo hasta hace poco entendí o comprendí por qué era contaminante un ladrillo. Yo decía, pues, ¿cómo va a ser contaminante un ladrillo? Pues, Si es tierra quemada, es ¿no? tierra quemada. Pues sí, pero esa tierra quemada estaba en un cerro. Es suelo bueno. Que cada que haces ladrillos tienes que rascarle al suelo bueno Deforestarlo. y para levantarle, ¿verdad? Entonces, por más certificaciones LEED y lo que tú quieras, nunca va a ser más ecológico que la arquitectura que no tuviste que construir, ¿verdad? Tienes por ahí el ejemplo de los Lacaton Basal, esta pareja que ganó el Pritzker en 2019, que hablan sobre rescatar. Ellos, su filosofía es rescatar. ¿Y por qué? Por sus contextos, ¿no? A él le tocó estudiar o hacer sus prácticas profesionales en Nigeria y le tocó hacer arquitectura con nada. Dicen, allá no tiran nada. Allá no es de que se me acabó esta camisa y ya la tiro. No, allá se acabó esa camisa se va a volver trapo o ese trapo se va a volver una manta, Pues se va a hacer tejer y se va a volver una a ver, cobija. de donde yo vengo, disculpa, pero de donde yo vengo recibías para empezar la ropa de tu hermano mayor. Sí, sí, sí. Y de ti todavía o la pasabas o se volvía el trapo para limpiar los vidrios, que aparte no había mejor trapo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, allá es eso, pero multiplícalo por, no sé, ¿verdad? Sí. No se tira nada, absolutamente. Se te ponchó la llanta o esa llanta es un muro o esa llanta se puede volver, no sé, un tubo. Entonces, por eso se quedó con esa idea de construir con lo que hay y rescatar todo lo que hay. Entonces, ¿qué es lo segundo más ecológico? Si lo más ecológico es no construir. Claro, no hagas nada, ¿no? Si no quieres hacer daño al ecosistema, pues no hagas nada. Quédate inerte y no respires, Claro, porque respirar claro. es contaminar. Entonces, ¿qué es o sea, si se trata de que tenemos que vivir, que tenemos que existir, no tenemos de otra, entonces, ¿qué haces para ser lo más ecológico, lo más sustentable? No construyas desde cero. Rescata lo que ya hay. Las ciudades latinoamericanas ya están construidas también. Están autoconstruidas. Sí. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a demolerlas y vamos a levantar terrenos, ¿sabes? Privados y casitas unifamiliares para todos. Cuando ya están ahí,
Que ese es un poco el sueño americano, ¿no? Que cada persona a través de su trabajo arduo pueda conseguir su pedacito de tierra. Y es muy noble Y es válido. y es muy válido. Sin embargo, Estados Unidos es un país muy joven también, que se fue construyendo también después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el sueño de este barrio cerrado, de este barrio simplemente de lote unifamiliar, pues es un sueño relativamente nuevo. Entonces, en México, pues ya nos construimos realmente, ¿sabes? Desde hace muchos años nos construimos nuestras favelas. O sea, si tú andas, si tú andas caminando las ciudades latinoamericanas, no solamente México, pues vas a ver favelas. Favelas no en el sentido literal, sino barrios, Sí. barrios apeñuscados, como casas Y encima de un la poco otra, informales y demás, ¿no? sin árboles, ¿sabes? Casas sin ventanas, pero no en el buen sentido, sino simplemente sin respiración. Has tocado un punto muy interesante porque en ese sentido decía yo, bueno, ¿cómo podemos hacer una ciudad que sea mejor, con mejor calidad de vida? Ujú. Fue una de las preguntas que me hicieron en una conferencia hace poco. Y yo dije, bueno, lo primero, tenemos que plantar árboles para poder caminarlas. Para empezar. Para empezar. Sí. Fíjate, ¿dónde empieza, no? O sea, ¿por qué la gente camina? Porque hay árboles o techumbres. Bueno, camina Que- porque tiene que llegar a algún lado. No, bueno, sí, pero ¿por qué las ciudades se vuelven caminables? Porque, por ejemplo, en entornos como este, que el sol es muy fuerte, en el verano podemos llegar a 40 grados de temperatura, Ujú. necesitas una techumbre, que son elementos de la arquitectura vernácula, además. Sí, sí, sí. O un árbol, o por lo menos una acera. Entiendo. La ciudad más bonita, y lo entiendes si tienes la fortuna de andar en un avión, yo digo, distingues desde arriba, o más bien digo, ¿qué es lo más bonito que ves en una ciudad cuando la ves desde arriba? Los árboles. Ah, sí, claro. Los árboles. Tú no sabes si esa casa es de Le Corbusier y la casa de lado es de Barragán y la casa de la izquierda es de Correcto. Zaha Hadid. Ves los arbolotes, ves los parques, ¿sabes? Ves el río, ves la naturaleza, ¿no? Lo más bonito de la ciudad es su naturaleza. Y la arquitectura pues debe de dialogar con ella, ¿verdad? En algún momento también me imaginaba qué bonito sería que así como hay leyes de muchas cosas, hubiese una ley de desarrollo urbano en donde te obliguen a plantar un árbol en tu terreno. Que te digan, tienes un lote y por cada cuántos metros cuadrados de lote, te compraste un lote de 100 metros cuadrados, es un árbol por cada 100 metros cuadrados. Mira, ¿Imaginas? Y cierto árbol, y que te pusieran por ley el cajete para que el árbol no dañe banquetas, sí, claro. que sea un árbol grande, que genere sombra, que baje la temperatura de la calle. Porque además te ayuda a filtrar sonido, te ayuda a filtrar viento, te ayuda a filtrar muchísimas Te cosas. ayuda a filtrar la ansiedad que hablabas hace rato. Claro. Está comprobado que estar cerca de un árbol reduce la ansiedad. Mira. Eh, entonces, ¿el futuro de la arquitectura está en la vivienda vertical? Está en la remodelación. Ok. Yo lo veo así. En su sostenibilidad. Sí, yo creo que podemos hacer edificios verticales bellísimos, donde cabemos todos. Sin embargo, yo le veo más futuro, porque ¿qué vas a hacer con todas las ciudades que ya están ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Has ido al Estado de México? ¿Has ido a Nesa? ¿Has visto todo eso? O sea, Sí, no. Es un problema como gobernante a lo mejor de cómo regularizarlo, ¿cómo ¿no? arreglas eso? Pues, o sea, cómo arreglas esa construcción que no tiene ventilación, no tiene espacios verdes? ¿Cómo arreglas eso? Imagínate que llegaría uno y diría, demuelan y levantemos unos edificios, ¿verdad? Súper buenos y con áreas verdes. Ok, esa es una. Colombia tiene buenos ejemplos de esto que estás diciendo. Exactamente. Lo ha hecho mucho en espacio urbano, Correcto. espacio colectivo, que eso está increíble. Sin embargo, yo creo que el punto que no se ha atacado es el de la vivienda. Porque lo que hemos visto es que cuando quieren arreglar la vivienda favela, la vivienda incómoda, vamos a llamarle, ¿qué hacen? Pintarla.
se pinta, regálenles cubetas y que se pinte y se va a ver más bonita, ¿verdad? De colores. Pintar no es generar infraestructura, decía un arquitecto. Y No. pareciera que aquí muchos gobiernos lo único que hacen es pintan y sí, cambia un poco. O sea, es como llamativo que se ve más limpio, Se ve más limpio, definitivamente ayuda. pero ayuda. no es generar infraestructura. Pero no es la solución. O sea, la gente que vive adentro de esa casita que pintó sigue con el mismo problema de calor, de falta de ventilación, de falta de luz natural, sigue apeñuscada, apretada. Entonces, yo creo, digo, es ahorita en donde me encuentro, en el punto de que creo que si nos dedicamos los arquitectos a atacar todas esas viviendas que ya existen y a mejorarlas, creo que la gente no se tiene que ir a vivir a la nueva casa que le vas a construir, porque muy probablemente no le va a alcanzar también. O sea, el porcentaje, ¿sabes qué porcentaje de gente nos contrata? O sea, el 5% de la población. Sí, yo había leído que el 3% apenas aquí en México. Sí, o sea, y a veces, Siendo México un país de arquitectos. sí, y dices tú, ¿y por qué no estamos atacando al mercado? O sea, el 90% del mercado está sin que nadie lo atienda. Estamos enfocados en el 5% del mercado y nadie está volteando a ver al 90%. Ese es el verdadero elefante. Sí, hay ejemplos de firmas, no sé si llamarlo firma de arquitectos Claro. o de apoyos colectivos entre arquitectos. Hay buenos ejemplos para atacar el Claro. problema de la vivienda digna. Sin duda, sin duda. Tienes ahí a Juan Carral, a Víctor Evergenji, tienes a lo que han hecho por ahí Cedillo con las viviendas de Correcto. interés social. Correcto. O sea, se están haciendo cosas, no lo suficiente. No la suficiente y la necesidad. Y de esto era una preocupación del movimiento moderno también, ¿no? Desde entonces estamos. Es la semilla, todo inicia ahí. Es el sueño de Le Corbusier, es el sueño de Mies, es el sueño de Neutro, es el sueño de todos. Pero sucede, Viviendas pero buenas. sí, sí, industrializar la vivienda para que llegue a todo el La mundo. máquina para vivir. La máquina para vivir, pero a la gente no le gustó. Se les hacían frías, se les hacían que les faltaba. Sí, no logró. El movimiento moderno no logró triunfar en términos de vivienda. O sea, y el último ejemplo fue de que se terminaron demoliéndose todos estos ultradesarrollos masivos de vivienda. O sea, ¿por qué no conectó? Porque se negaba la arquitectura vernácula, la arquitectura más cálida. Es que hay ejemplos buenos y malos, o bueno, no hablemos de bueno y malo. Hay ejemplos Exitosos y no exitosos. y no tan exitosos. Esos que tú mencionas no fueron tan exitosos y habrá que analizarlos exactamente qué fue lo que falló. Pues eran demasiadas viviendas, era demasiado bloque, era demasiado Bloque, sí. Sin embargo, si tú te pones a Que como pieza estilizada era muy bonita, pues desde los ojos de nuestro, como arquitecto lo estudias y te parece espectacular. Algunas, porque también si te vas a esos bloques de vivienda social soviéticos, Bueno, específicamente, sí, no, a lo mejor no eran tan bonitos. no lo sé, ¿verdad? Sin embargo, la vivienda, la vivienda moderna que podemos llamar de los 30, de los 40, que inicia, ¿verdad? En Estados Unidos, con la vivienda del que regresaba de la guerra, el que iba a formar una nueva familia. Realmente las case study houses, Sí, específicamente, sí. las case study houses son el sueño, ¿verdad? El sueño en versión estadounidense de cómo podía ser la casa para todos. Sí, ya unifamiliar. La casa unifamiliar con su terreno, con su lotecito, con su jardín al frente, una casa modular, fabricación rápida, estructura de acero, se estaba generando una gran industria del acero. Y realmente habrá mucha gente que no les gustó y habrá mucha gente que sí. A mí me parecen preciosas. Específicamente las de Los Ángeles, ¿no? Sí. Que tienen este sabor medio costero y demás. Es preciosas. Pierre Koenig. Pierre Koenig. Sí, wow. Pero ¿qué pasó? Eso es un tema de análisis, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se siguen haciendo esas casas en todos los nuevos fraccionamientos que se construyen en las ciudades periféricas de Estados Unidos? ¿Por qué la gente
sigue queriendo la casita de madera con techos a dos aguas. Y creo que la respuesta es muy sencilla, como siempre, vete al dinero, es más económica. El desarrollador le cuesta menos hacer su casita, su estructura de casa con techos inclinados, Más tradicional. con su framing de madera, que hacerla de acero. Sí, sí. Entonces, Bueno, no es que no les guste, es que es lo que les da el mercado. la casa Farnsworth de Mies a lo mejor es un precedente, ¿no? De estas case to the houses. O sea, de ahí viene. Ahí viene todo. De ahí viene, claro. O sea, yo digo que hay dos grandes dioses, ¿verdad? De la arquitectura, dos religiones de la arquitectura moderna, la religión miesiana y la religión le corbusiana. La religión le corbusiana es la que te lleva al concreto y a la masa, ¿sabes? Y a esta expresividad, ¿sabes? Sí, De la sí, sí, sí. arquitectura. Y los mesianos son Ligeros. la industrialización, el acero, el rigor, ¿sabes? La ciencia, lo lógico, lo replicable. Entonces, Lo modulado. Lo modulado. Entonces, esas dos han ido permeando en todo. Fíjate que estabas platicando de esta sostenibilidad y cada uno de nosotros como arquitectos, yo creo que en general sí hay una preocupación auténtica a ir hacia proyectos más sostenibles que dañen menos tu entorno. Eh, por ejemplo, habías estado habías estado en un proyecto completamente off-grid anteriormente, ¿A qué te refieres con off-grid? que estaba completamente desconectado de las redes de electricidad, de agua, Ah. Que, quizá algunas cabañas, pero no, creo que puede ser el primero. Creo que puede ser el primero, ¿eh? Sí, sin duda, creo que sí es el primero. ¿Y cómo has sentido la experiencia? No se siente diferencia, ¿verdad? Lo que sientes es que estás lejos como de la ciudad, ¿sabes? Como alejado. Ajá. Sin embargo, no sientes. Pues abres la llave y sale agua, le bajas a la taza y se va, aprendes la luz y se enciende, no sé. Y yo creo que esa es por ejemplo, este proyecto que lo diseñamos y lo construimos en ese sentido, es un proyecto que está hecho con esa intención, ¿no? Para que sea exitoso tiene que ser, los seres humanos el día de hoy no queremos hacer concesiones de comodidad. O sea, por más que queramos ser sostenibles, queremos tener aire acondicionado, queremos tener luz, queremos tener internet de alta velocidad. O sea, estamos poco dispuestos a hacer esas concesiones. Sin embargo, la superficie que habitamos las casas, sí las estamos cediendo. O sea, antes la casa promedio tenía ciertos metros cuadrados de superficie. Ahorita has visto en cuántos están cuántos metros cuadrados tiene un departamento de 2 habitaciones. Hay departamentos de 2 habitaciones desde 45 metros cuadrados. Entonces, sí estamos concediendo el espacio. Puede ser. La gente está más dispuesta a vivir en la ciudad, aunque sea. O sea, acercarse a la ciudad. Cuadrito. Sí, pero eso puede ser un poco el desarrollador también intentando limitar el incremento de los costos de los materiales que ha sido exponencial en los últimos pocos años. Y todo, el terreno, ¿sabes? Simplemente son matemáticas. Oye, pues el terreno te costó X. Pues, y la construcción te cuesta, no sé, Y. Tengo que venderlo en Z, ¿sí me entiendes? Porque si no, pues no puedo hacer el negocio. No es que no quiera, ¿verdad? Muchas veces es como, perdóname, pero no me sale. Y luego todavía entra a la ecuación el presupuesto. ¿Sabes por qué? Porque el Infonavit, que es este fondo de la vivienda en México, te puede prestar hasta 2,200 pesos. Pero tú sabes cuánto tienes que ganar para que el Infonavit te preste 2,200 pesos, como 40,000 pesos al mes. Entonces ya estás hablando de 2,200,000 pesos. 2,200,000 pesos. Entonces tienes que ganar muy bien para que el Infonavit te preste hasta esa que cantidad. accedas a ese crédito. Ajá. Entonces, pues la mayoría, ¿cuánto les puede prestar el Infonavit? 500, 600,000 pesos. Entonces el desarrollador dice, pues, ¿cómo hago para hacer una vivienda que la pueda vender en 500, en 600,000 pesos? No puede ser grande para empezar, porque si no, no salen los costos, pues. Entonces, tiene que haber
tiene que ver, otra vez regresando al punto donde empezábamos, tiene que haber una sinergia entre todos los organismos, entre la gente, el que va a comprar la vivienda, el que va a desarrollar la vivienda, el que aporta el terreno, el gobierno, Gobierno es importante. Gobierno es importante. Pues es que el gobierno te tiene que decir, a ver, desarrollador, tranquilízate. Sin la bendición de Yo, gobierno, yo- no, yo no te voy a sucede. ayudar. O sea, mi pueblo necesita viviendas de menos de 1 millón. Es lo que necesitan. ¿Cómo le hacemos? Y no pueden estar tan lejos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? El gobierno tiene terrenos, ¿sabes? Sí, Si tú claro, analizas- claro, claro. Reservas territoriales. si tú lo analizas, imagínate qué tantos terrenos de las ciudades son del gobierno. Entonces es cuestión de disposición. Si el gobierno quiere y la gente y los organismos privados quieren asociarse, a ver, pues gobierno, ¿qué terreno usamos? No, pues que este. No, pues que tiene un edificio, fue un hospital que se abandonó y que no sé qué. Pues históricamente, pues tendrá valor porque es un edificio de los años 20, sí, lo entiendo. Sin embargo, la gente necesita vivienda. Y ahí es cuando empiezas a entender que hay veces que el patrimonio tiene que, tiene que, tiene que quedar detrás, ¿sabes? O sea, hay prioridades, vaya. Entonces, la prioridad es la vivienda. Entonces, ese hospital que está en un terreno céntrico donde podrían vivir ahí 1,000 familias, si lo demueles o si lo remodelas, porque si llega la Catón Basal, te diría, hey, no hay que demoler nada. Contrátenme a mí, ¿sabes? Sí, O sí. hagan un concurso de arquitectos, porque eso además todavía le da la vuelta ¿sabes? Al Sí, círculo sí, sí, virtuoso, claro. que digas tú, ok, los organismos privados ponen una parte del capital, el gobierno pone la propiedad, eh, entonces hacemos un concurso y el concurso que rescata estructuralmente y eficientemente el hospital y lo vuelve viviendas, ese gana. Entonces de repente todos ganan. Se rescata el edificio, la gente tiene donde vivir, el gobierno está haciendo cosas, el empresario tiene rendimientos. Sí, es un ganar-ganar, beneficia a todo el mundo. Ujú. Pero sin desviarme demasiado del tema, estaba entrando en el tema de off-grid y quería entrar, no te preocupes, quería entrar en el tema. Específicamente, un poco con esto de pensando en quitarle un poco de la carga de la vivienda a la ciudad, ¿me explico? Porque el costo de generar infraestructura para que la ciudad siga creciendo es, Alto. es alto. La ciudad sigue creciendo, es inevitable, pero en medida que los arquitectos estemos más preocupados de cómo manejamos los recursos, Ujú. pues creo que le puedes quitar un poco esta carga a la ciudad. Por ejemplo, aquí 100% del agua 100% de la energía que utilizamos es energía solar. 100% del agua que utilizamos se recicla para otros fines, ya sea riego, de hecho la puedes hacer hasta 3 veces, la puedes utilizar. La puedes utilizar en tareas básicas, después la regresas a WC y después la usas para riego. O sea, tienes retornos en Tienes las líneas, retornos, hasta dos, claro, tres claro, retornos. 2, 3 retornos. Buenísimo. Entonces, eso es una belleza que te baja el costo del agua también. Me explico tremendamente. Claro que tienes que generar una planta de tratamiento de agua y Infraestructura. demás. Claro, te requiere. Pues sí, pero es una infraestructura privada y tenemos o sea, vertido cero. O sea, esa es una política de vertido cero. O sea, todo el agua que entra aquí Ujú. se queda aquí. Nada se regresa a alcantarillado, nada se va. Toda el agua que llega, toda se queda en el proyecto y termina absorbiéndose una vez que está limpia, Ujú. se termina regresando a través de riego y con eso seguimos alimentando nuestros mantos acuíferos. Es increíble. Entonces, ese equilibrio, yo creo que son donde no necesariamente se ocupan otros actores más que los arquitectos proponiendo cosas que diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto en el que por lo menos tu huella de carbono después de construir el proyecto sea neutra. Sí, sin duda, está excelente. Sin embargo, pues, tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo que quizá no toda la gente puede prescindir, ¿sabes? De infraestructura pública, porque
Eh, pues eso, ¿no? Eh, Sí, como una oficina un poco virtual, ¿no? ajá. Tú estás mitad y mitad, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros el 50, casi es 50 y 50 o 60-40 que estamos presenciales y en línea. No, sin duda creo que es más en línea. Y es muy eficiente, digo, te implica muchos sistemas de organización. Gestión. Sí, 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 porque obviamente si no tienes un sistema puedes tener pues mucho desorden. Qué interesante. Fíjate que yo no. Yo soy presencial 100%. Sí, Me gusta. sí, sí. Sí. Me gusta, me motivo a la gente. Contrato en cualquier lado, Ujú. pero después Que se vengan. que se vengan. Sí, o sea, veo la manera de apoyar y demás. Ahora estoy en pláticas con el chico que te contaba, un chico de Argentina que me decía que veía tus videos. Pues le dije, Saludos. ahora te digo cómo se llama para que le mandes saludos. Gracias. Y con él le dije, oye, bueno, pues si me quieres ayudar, Vente. ven a México. Ujú. Vamos viendo qué necesitamos hacer para que vengas a trabajar a México. Y está muy bien, realmente. Obvio que está muy bien. Sin embargo, también qué loco sería que el cuate viviera en algún paraje de la Pampa, ¿no? Allá, y que Desde allá. desde allá trabajando en los proyectos de aquí de Cabo San Lucas y él, imagínate que viviera en su casita ahí donde eh, recupera el agua y el calor y tiene su calentador solar y Bueno, y te evitas el tema migratorio y el tema de dejar a la familia y el tema de todo este estrés que... contaminación. Sí, sí. O sea, digo, no hay nada malo, no hay nada bueno. No, O simplemente sea, todo es válido. todo es válido. ¿Te acuerdas cómo salieron los delfines en la pandemia en Venecia y en Monterrey salieron los osos? Sí, claro, cómo empezaron a recuperar sus espacios naturales. Ujú. Bueno, ayer aquí un venado, ¿te acuerdas? Exacto. Co- Entonces, fíjate, y hablando de eso, que toda la gente viva off-grid y que se empiezan a llenar los campos, pues los venados también mm, se van a tener que ir a otro lado. Entonces yo creo que O quién sabe, Abraham, porque de pronto puedes llegar, los tienes de mascota. es que de pronto podemos llegar también a un equilibrio. O sea, por qué no? Sí, tienes toda la razón. En Japón me sorprendió muchísimo que había una ciudad donde estaban los venaditos ahí en el parque y ya estaban tan acostumbrados a la gente que se acercaban a la gente el venadito yo no estuve, me contaban que te quitan la comida. O sea, ya están tan acostumbrados a la Tienes gente miedo. y no, como las palomas. Es lo que te decía ayer de las víboras de cascabel, que decía, bueno, pues de pronto me topo una víbora de cascabel aquí y pues ¿qué hago? La voy, la recojo y Ay, permiso. La acomodas en o sea, otro lado. con mucho cuidado, pero la recojo y la pongo del otro lado de la barda Sí. y espero que no se vuelva a meter. O sea, es que llegas a, Dije o sea, que no. a ver, es que ¿qué haces? O sea, la matas, no la puedes matar. Y si alguien, te lo dije ayer, o sea, hay que tener conciencia de decir, a ver, si alguien está invadiendo aquí, ¿quién es? Sí. O sea, ¿quién llegó después? Sí, 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 sí. Por eso creo que pues, es el equilibrio, ¿verdad? O sea, y el equilibrio pues, suena fácil, pero es lo más difícil. Y que requiere un compromiso. Fíjate que, bueno, buena parte de tu público, sí, buena parte de tu público, Abraham, pues son estudiantes o gente joven que quiere, que se siente motivada a estudiar arquitectura o a continuar con la carrera de arquitectura, pues gracias al contenido que compartes en redes. En ese Excelente. en ese sentido, una de las preguntas típicas que siempre hacen los estudiantes es, ¿cuál es la clave del éxito, Tuco? ¿Qué es lo que tiene que tener un arquitecto para ser exitoso? Y supongo que esta es una pregunta que se ha repetido muchísimas veces en tu trayectoria. ¿Qué es lo típico que contestas? Disciplina. Disciplina. Cuando iba a entrar a la carrera de arquitectura, pues no teníamos presupuesto, mi papá no me podía mandar a una universidad privada. Entonces yo tenía una opción que era quedarme en Mochis y estudiar en el tecnológico. No me quería quedar en Mochis. Entonces, ¿qué tenía que hacer si no tenía otra forma? Entonces era quedar en una universidad pública de otra ciudad. Me quiero ir a Guadalajara, entonces era, me quiero ir de Mochis, tienes que pasar el examen de la UDG
Y no nomás tienes que pasar el examen, tienes que llevar un buen promedio de prepa porque se suma el promedio de la prepa con el examen Ok. y eso te da un puntaje. Entonces, para entrar a las carreras en la Universidad de Guadalajara, hay puntajes. Entonces te dicen, si quieres entrar a medicina, necesitas 175 puntos. Para entrar a arquitectura, necesitas 168 puntos. Entonces tú sumas tu 90 de la prepa con un examen de 90, sacas 180 y pasas o no pasas. Ok. Entonces, a lo que voy con todo esto es que yo no veía una opción que no era no pasar. Entonces, en la vida, depende qué tanto quieras las cosas. Si quieres tener mucho éxito, no va a haber opción más que tener éxito, ¿sabes? Y vas a dedicarte y vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a dar lo que tengas que dar, ¿sabes? Y vas a buscarlo con todas tus fuerzas, te vas a preparar con todas tus fuerzas para lograrlo. Y cuando te caigas, porque te vas a caer, te vas a levantar. Porque no hay opción más que lograrlo, ¿sí me entiendes? Y te vas a volver a caer y te vas a volver a levantar. Y así hasta que llegue un día que te despiertes y que digas, ok, ahí voy, ahí voy, Como que sí avancé. ahí voy, ¿sabes? Bueno, te decía yo, esta mañana conversábamos, de la humildad que se necesita tener también para abrir los ojos, para abrir tu mente, para abrir tu corazón y para permitir que el ver y el escuchar y el analizar tu entorno y otros arquitectos y otras profesiones incluso te sumen. O sea, porque si tú estás montado en tu egocentrismo, que es propio de los arquitectos, tener un ego alto, ¿no? Y no solamente del arquitecto, de las personas que quieren conseguir cosas. O sea, tú no puedes aspirar a conseguir algo si no te tienes amor propio y no crees en ti mismo. Entonces, hay un equilibrio, como lo hablábamos hace rato. Si crees demasiado en ti mismo, Te nubla la vista. o sea, claro. Si no crees nada en ti mismo, Pues tampoco tienes la motivación de. no te vas a levantar de la cama ese día, ¿sabes? Porque ya perdiste. No, no voy a quedar. No, no me lo van a dar. No, no se va a hacer. No, el no te mata. Bueno, una vez lograda la carrera de arquitectura, Ujú. viene el tema económico también. O sea, es inevitable hablar del dinero del arquitecto. Al final de cuentas, los arquitectos para hacer arquitectura necesitamos comer, necesitamos operar. Sí, 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 sí. La construcción, los ladrillos, alguien los tiene que comprar. Alguien los tiene que comprar, alguien tiene que gestionar. En el papel de arquitecto, ¿cómo tú tienes un medio a través de YouTube que se llama Obras Ajenas y te toca conocer arquitectos de todo México, incluso de otros países? Ujú. ¿Cómo cobran los arquitectos? Cobran distinto, sin embargo, la mayoría que he conocido ya se ha estandarizado. La mayoría cobramos por metro cuadrado, ¿sabes? Proyectos, porque son dos cosas. El arquitecto se dedica a proyecto, a diseñar, vender planos y se dedica a construir lo que tienen esos planos. La mayoría de los arquitectos se dedican a proyectar, a diseñar y a construir, que es algo que no es el ideal. En la escuela hay pocas materias de construcción, hay pocas materias de edificación, hay uno, dos, control técnico de obra, ¿sabes? Sin embargo, te dedicas a eso. Eh, Muy pocos arquitectos comen todos los días de solamente diseñar. Porque la lana está en la construcción, dicen. La lana está en la construcción porque no está la cultura todavía, porque no está todavía la educación. La cultura es educación de pagar bien El diseño. por un proyecto, Claro. ¿sabes? De invertir lo suficiente en un proyecto. Me tocó estar en Portugal y allá los arquitectos no construyen. Eso es lo normal. ¿Y por qué? Pues porque ya la gente tiene la cultura, la educación, que así como van con el médico y se paga la consulta y se paga esto, allá la gente pues ya tiene la cultura de que si se contrata un arquitecto, hay un porcentaje del costo total de la obra que va a ser para el proyecto y el arquitecto se va a encargar de gestionar la obra. Tú eres el cliente, tú llegas conmigo, yo soy el arquitecto y te digo, vamos a hacer tu casa, vamos a hacer lo que quieras construir.
el proyecto te va a costar 25,000 euros. Eso fue una constante que aprendí en ese viaje. La mayoría de los arquitectos cobran 25,000 euros por un proyecto, una casa de 400, 500 metros cuadrados, Ok. por todo el proyecto ejecutivo, todo, y por la supervisión. Por esos 25,000 euros, tú ya estás contratándome para que yo gestione toda la construcción de tu obra. Yo no voy a pagarle a los albañiles, yo no voy a andar en el seguro social, no, yo me voy a encargar de, Claro, ¿sabes? por supuesto, Yo sí, me- sí, yo sí, me voy porque a- aquí en México así es el Sí, papel del ese arquitecto. es el papel del arquitecto. No existe la figura, no existe la figura del project manager, que se le llama, del Ujú. administrador de la construcción. Está la figura del que construye y ya. No está la figura del que administra todos Claro. los intereses del propietario. Por supuesto. ¿Sabes? Entonces, allá sí, allá el arquitecto se encarga de estar vigilando que el constructor, porque hay otro constructor, que puede ser un ingeniero civil, no lo sé, que se dedica a construir todo el paquete de planos que le entrega los arquitectos. Entonces, allá hay un proyecto ejecutivo muy específico, ya está definido prácticamente todo desde el plano, los tornillos, el sellador, todo. Entonces, el papel del arquitecto es estar haciendo visitas 1 o 2 veces a la semana y estar cuidando que el constructor esté ejecutando exactamente lo que dice su proyecto, porque el proyecto ya es ley. O sea, una vez que se hace la firma, el proyecto queda se registra y tú tienes que por ley construir lo que está en el proyecto. Bueno, Entonces, aquí también, ¿no? Aquí en teoría. también sacas tu licencia de construcción Claro. en base a un proyecto y teóricamente Claro. tendrás que construir eso. Claro que en el camino, pues todo el mundo le hace modificaciones. Claro. Bueno, el punto es ese, ¿no? El punto es que el arquitecto, su papel es ese, no es construir. Y aquí no, aquí tenemos que... Entonces, ¿tú piensas que un costo por la gestión del proyecto es mejor que que una venta a precio alzado? ¿O las dos se valen? Pues es que otra vez, no sé si es mejor o peor. Los años me han enseñado que hay algo que se llama certeza. Y lo que yo quiero ofrecerle a mis clientes y lo que yo siento que como cliente yo, ¿sabes? Y lo acabo de escuchar con un arquitecto en Querétaro que le tocó contratar a otro constructor para que le construyera su casa. Él no la construyó. Ah, mira. Él hizo su proyecto y hace cuenta que ahora sí, yo hago el proyecto y te contrato a ti, por favor, design, háganme, construyan. Qué complicado. Y te contrato por administración. Ya, Entonces, si te contrato por administración, significa que tú vas a ganar un porcentaje del todo, costo total. de todo claro. lo que se vaya haciendo, ¿no? O sea, si fueron 5,000 pesos esta semana de albañiles, tú ganas el 10% de esos 5,000. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se elevó la obra, como siempre pasa, el costo, ¿verdad? Se elevó el costo 30, 40%, y pues el arquitecto vivió en carne propia lo que nosotros vivimos del otro lado, ¿verdad? Ser el que le dice al cliente, oye, Sí. tu obra se elevó un 30, un 40%. Entonces, esa incertidumbre he aprendido que no es eficiente, ¿sabes? No es eficiente y no es cómoda y no es agradable para nadie, ni para el que construye, Ni para el cliente final. ni para el cliente final. Entonces, ¿qué es lo más profesional? Darle la certeza al cliente de cuánto le va a costar y en cuánto tiempo le vas a construir aquella cosa que te está solicitando. Sí, que el cliente se preocupe por conseguir el flujo y tú te preocupas por construir, punto. Exactamente. Entonces, ¿se acuerda? Yo te lo voy a construir por 1 y te lo entrego en 12. Al final en 12, ahí está tu llave. ¿Hiciste algún cambio? ¿Quisiste en alguna cosa? Bueno, se agrega, ¿verdad? Pero si no quieres ningún Claro. cambio, yo te lo construyo en 1. ¿Qué era lo que te decía que yo trabajaba así? Y es que es lo más eficiente. Y los clientes que no tienen experiencia, ¿verdad? Que trabajan con arquitectos que no tienen tanta experiencia, pues el arquitecto que no tiene mucha experiencia no se quiere arriesgar y no quiere hacer... ¿Prefiere irse por la administración? Sí, porque no quiere dar un precio que después termine por por no alcanzarle y entonces dice, no, al rato lo voy a perder. Pero es que está bien complicado. Por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajo con mucho inversionista, ¿no? O sea, casi digo, aquí me voy a meter yo un poco en tu podcast. Yo trabajo con mucho inversionista, te lo decía ayer. Claro. Y al final de cuentas, mi inversionista quiere saber cuánto cuesta, porque quiere saber si el número da o no da, punto. Él está viendo una tabla de Excel, punto. Claro. Entonces yo digo, bueno, pues cuesta tanto. Y ya está, cuesta tanto. Y te lo entrego en tanto tiempo y no, nada, no se mueve nada. Ujú. ¿No te funciona? ¿Se te hizo caro? Vamos a revisarlo, ¿verdad? ¿Qué podemos? Que le quitamos. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le bajamos? ¿Qué le cambiamos? No, pues es que cámbiale esto y cámbiale esto. Ok,
¿Qué te parece así? No, pues es que todavía no. Ah, bueno, podré bajar ciertas cosas y si no, pues el proyecto tiene que hacerse más chiquito. No, no quiero que sea más chiquito. Ahí es cuando entra el tema de los costos, que estás caro o no estás caro. Entonces, uno como profesionista, pues tiene que darle la certeza al cliente y a uno mismo de que las cosas cuestan lo que tienen que costar y darle esa certeza. ¿Tú cómo lo trabajas usualmente? Lo trabajé por administración de obras hasta el año pasado. Ok. A partir del año pasado cambié completamente el sistema de construcción porque no funcionaba bien, ¿verdad? Porque siempre había sobrecostos y ahora ya lo estamos haciendo diferente. Ahora ya terminamos el proyecto y cuando el cliente quiere que le construyamos, se le entrega un presupuesto, el presupuesto se respeta. Entonces, Claro, claro, claro. Yo soy de la misma idea. se fija el presupuesto y trabajamos sobre eso. Administración, no. Obviamente se va a elevar contra otros presupuestos. El año pasado perdimos clientes, ¿sabes? Perdimos clientes que cotizamos las casas O sea, hiciste el diseño y se fueron a construir con alguien más. con alguien más porque les entregamos presupuestos que se les hicieron elevados. Y Bueno, no pasa nada, te pueden contratar la supervisión, supongo. sí, o nada, ¿sabes? O nada. Ajá. Sí. O sea, al final no somos somos un servicio, somos servidores y nuestro servicio es hasta donde el cliente quiera. Entonces, si nuestro servicio es el plano y el proyecto, adelante. Si también quieren supervisión, adelante. Si quieren construir, adelante. Si quieren que los veamos con la venta. Sabes que yo también lo hacía así, pero ya no más. O sea, o hacía tengo dos factores. O hago el diseño y te vendo, o sea, ¿Paquete de planos? te entrego el paquete de planos y ya lo construyes tú con quien tú quieras, Ajá. pero no te lo superviso. La única forma en la que yo te superviso es si yo te construyo. Está bien. Porque, ¿Aceptable? porque está bien complicado estar en medio, porque entonces el cliente te agarra de que policía malo Ujú. y entonces tú eres el policía malo frente al constructor. Lo hemos hecho y la verdad tuve una súper buena experiencia con Ricardo de Rueda, o sea, es un arquitecto Saludos. de Culiacán, que tiene una obra muy bonita. Obviamente por razones lógicas no podía yo construir en Culiacán, Ujú. pero razones lógicas me refiero a que pues, no tengo mi equipo en Culiacán. Ujú. Diseñé una casa muy bonita en San Anselmo, en la Primavera, y los clientes conocían a Ricardo, lo contrataron, finísima persona. Ujú. Con su equipo se encargó de construir la casa al pie de los planos, perfecto. Sí se movía, o sea, muy respetuoso y muy lindo Preguntaba todo. todo, de que si tal muro, oiga, arquitecto. Y aparte es un ¿Podemos arquitecto, hacer esto? exacto, y es un arquitecto que tiene un gran renombre en la ciudad, es un arquitecto que muy conocido, con mucho trabajo, muy exitoso, muy talentoso. Y es un arquitecto 20 años menor. Y, y aún así, pues le aprecié mucho el respeto a mi proyecto, ¿sabes? Entonces, por esa, creo que también como colaboración para mí fue un maestro en el sentido de cómo se hace una colaboración exitosa, y cordial y amable. No tenemos que salir mal nadie, no tenemos que pelearnos. Y al final de cuentas, el beneficiado fue el proyecto. Claro, y es que también tienes que entender cuál es tu modelo de negocio. O sea, si solamente construyes para ti, tu modelo de negocio es más pequeño, ¿verdad? Porque eres tu único cliente. Si construyes para los demás, si yo, Abraham, le construyo a ti, Juan, tengo más posibilidades de clientes, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero quedar bien con mis clientes. Si tú un día quieres que nosotros te apoyemos con la construcción de algo, vamos a decir, en Guadalajara, yo también voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cuidar, ejecutar tu proyecto exactamente como me lo mandes, porque es una empresa y la empresa se dedica a construir exactamente los proyectos que le solicitan, ¿verdad? No más, no menos. Claro. Si nos piden criterio, utilizamos nuestro criterio, ¿verdad? Yo construiría para amigos. O sea, para amigos arquitectos, que de pronto tú que tienes un proyecto acá en mi región Ujú. y me dices, oye, ¿sabes qué? Construyelo, pues sí, lo he encantado la vida, pero construir A todos. en general no, yo creo que no. Yo no, en este momento de mi vida yo creo que no lo haría. No lo abriría como una empresa independiente y no es por celos de diseñadores, porque, pues, no sé, como que no. No, me costaría trabajo supervisar una obra de manera eficiente de un proyecto que conozco, que tendría que estudiar mucho para conocerlo como propio, ¿sabes? Porque yo estoy muy acostumbrado también en mis proyectos y yo a la obra y tengo, ayer te lo comentaba, que tenía
los mismos clientes desde hace 10 años. Claro. Entonces yo me siento con la libertad de ir al proyecto y en un día de supervisión de obra hacer un cambio sin consultar al cliente y no tendría que ser un tema. Y eso me costaría mucho trabajo hacerlo, por ejemplo, con un proyecto de otro arquitecto. Eso no, imposible. No lo harías. No lo haría. Tendría que tener mucho cuidado con eso. Claro, tú simplemente ejecutas lo que está ahí. Lo que está en el plano, sí. Digo, al final es el modelo de negocio de cada quien. También por eso, si ahorita nos están escuchando jóvenes, más jóvenes, tienen que definir su modelo de negocio. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿A qué se quieren dedicar? ¿Quieren construir solamente para ustedes o quieren construirle a todos? Allá en Guadalajara, un buen arquitecto amigo, Diego Merlo, le está construyendo a otros arquitectos y eso le está ayudando a que su modelo de negocio se expanda. Y funciona y todo. Él, de hecho, casi no diseña. Ah, mira. Ajá, él dice, no es lo mío el diseño, lo mío es construir. Entonces está construyendo y lo está haciendo muy bien y le está construyendo a distintas firmas. Entonces, yo, si me pueden aceptar una recomendación de las cosas que he aprendido en estos años, me parece que les va muy bien a los constructores, a los que se dedican solo a construir. ¿Sabes por qué? Porque no están peleados con nadie. Ah, por supuesto, claro. Le construyen a este y al otro y al Que otro. también afilar el lápiz como constructor y agarrar la onda y todo llega a ser o sea, tiene también su arte y su talento, ¿eh? Claro, por eso si tú analizas, por ejemplo, en Guadalajara hay una gran constructora, se llama Calca, si no me equivoco, y ellos le construyen a oficinas de gran prestigio. Saludos a Calca que nos patrocinen el podcast, por favor. Saludos a Calca. Le construyen a Macías Peredo, le construyen a muchos muy buenos allá de Jalisco. Y construyen con ellos porque ya están acostumbrados y ya han perfeccionado sus sistemas constructivos. Ya saben cómo hacer un muro de concreto perfecto, un muro de ladrillo aparente perfecto, una carpintería perfecta. O sea, han ejercitado ese músculo de la construcción de nivel alto. Entonces, qué bonito también tener esos retos, ¿verdad? Por Como supuesto. constructor. Hoy me llegó un proyecto de Renzo Piano, ¿sabes? En Cabo San Lucas. Voy a construirle. Bueno. Renzo Piano. Pues por eso dije Family and Friends. Sí aceptaría, pero definitivamente, nada más por el... Pero para llegar a construir a Renzo Piano no va a ser de un día para otro. Ah, no, por supuesto que no. Va Yo a ser lo porque entiendo, ya estás claro. construyéndole, por ejemplo, fíjate, en Obras Ajenas tuve el privilegio de conocer, ahorita se me escapa su nombre, unos arquitectos constructores de Monterrey. Y le construyeron la casa a Tadoando, le construyeron la casa a Herzog de Meuron, creo que tiene una casa en Monterrey. O sea, ese nivel de casas están haciendo ellos. Y él no diseña, pues, o sea. No, claro, su modelo de negocio, que es lo que tú hablabas, Este- su modelo de negocio es completamente la construcción. Yo creo que tienes que buscar para qué eres bueno, con qué te sientes cómodo y crecer ese músculo. y ejercitarlo. Exacto. Bueno, Abraham, pues no me queda más que agradecerte de haber venido. Gracias. Por favor, dime cómo te sentiste en el podcast. ¿Qué te quedas? Saludos. Bueno, me sentí muy bien. Estoy muy agradecido por la invitación. Me siento muy honrado que me consideres como pertinente, como para estar aquí. De verdad que se siente bonito, ¿sabes? Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que la gente que lo escuchó, que esté terminando de correr ahorita, diga, no estuvo tan mal. Muchas gracias por venir, Abraham. Es un placer.